Primero, a manera de recordatorio, vamos a ver eh, cómo el cuerpo regula la temperatura corporal, que es lo que se le llamaría la termorregulación. Y esto es la regulación de la temperatura, va a representar el balance entre el calor producido o recibido y el calor removido. Entonces, aquí está esta balanza donde está la producción de calor, que puede ser inducida por el ejercicio y también puede verse afectada por la temperatura, la humedad, la exposición al calor, el viento y la ropa y la disipación de este calor producido a través de los medios que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son los medios que tiene el cuerpo para perder el calor? Estos son muy importantes que los conozcan, yo creo que tal vez ya lo saben, o es un pequeño recordatorio. El primero de ellos es la conducción. Y en este, el cuerpo lo que hace es que transfiere el calor mediante el contacto físico directo. Por ejemplo, digamos, si uno se pone una compresa fría, se va a conducir el calor del cuerpo hacia esa compresa fría o el hielo. Luego está la convección, y aquí el calor es transferido mediante el movimiento de aire o agua sobre el cuerpo. Y esto es lo que pasa en los atletas de natación. Ellos pierden calor principalmente por este mecanismo de convección. Luego está lo que es la radiación, y aquí la energía calorífica se radia desde el cuerpo hacia el aire circundante. Y el último, que es la evaporación, que es el que nosotros conocemos más comúnmente, que es el cuerpo pierde calor cuando se usa para convertir el sudor en vapor. Y aquí también los pulmones ayudan a disipar el calor mediante la evaporación. Hay algunos conceptos claves que nosotros tenemos que tener claros, y el primero de ellos es la euhidratación. Esto se refiere a que el nivel de agua corporal es normal. La deshidratación es lo que se conoce como una pérdida de agua corporal. Si hablamos de hipohidratación, es un nivel bajo de agua corporal. Y la hiperhidratación es una retención de líquidos corporales en exceso. Entonces ahora el concepto para poder decir que una persona está con un nivel de agua corporal normal o tiene un adecuado estado de hidratación se le conoce como euhidratación. Primero que nada vamos a hablar de la importancia de la hidratación, y para hablar de la importancia de la hidratación tenemos que hacer un pequeño recordatorio de las funciones que tiene el agua en nuestro cuerpo. Primero que nada, el agua todos sabemos que es un solvente químico, va a ser un sustrato para las reacciones hidrolíticas. Además, es un medio de transporte que no solo transporta nutrientes, sino también productos metabólicos de desecho. Es un lubricante, por ejemplo, va a ser un lubricante tanto para el tracto gastrointestinal y respiratorio. Y algo muy importante es que casi todos los procesos biológicos que ocurren en el cuerpo son dependientes del mantenimiento del balance del agua total corporal. Ya hablando específicamente de los atletas, para un atleta la función cardiovascular y la termorreguladora del agua son las más críticas para el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque primero que nada las demandas de energía para la actividad muscular, principalmente la demanda de oxígeno, van a ser alcanzadas a través de la circulación sanguínea. Y todos ustedes saben que el componente mayor de la circulación es el agua. Asimismo, también la circulación sanguínea contribuye a la termorregulación. ¿Y de qué manera lo hace? Transportando el exceso de calor generado por la oxidación de sustratos, y lo transporta desde el centro del cuerpo a la superficie de la piel, donde este calor ya puede ser perdido en el ambiente. Por lo tanto, es muy importante que los atletas estén suficientemente hidratados para optimizar todos estos procesos. Ahora vamos a hablar también como un pequeño recordatorio del ejercicio y la deshidratación. Todos ustedes saben que durante el ejercicio el cuerpo se enfría a sí mismo sudando, y para que se enfríe en realidad se necesita que este sudor sea evaporado. Y esto al final lo que va a resultar es en la pérdida de fluidos corporales. Si estos fluidos perdidos no son repuestos, esto puede causar lo que se llama o se conoce como deshidratación. Generalmente, el cuerpo es capaz de tolerar bajos a moderados niveles de deshidratación.
menos de 2% de pérdida de peso, eso es considerado moderado de deshidratación. Sin embargo, si la deshidratación incrementa más de 2% de la pérdida de peso, el rendimiento mental y físico se puede afectar. La deshidratación también puede causar incremento de la frecuencia cardíaca. Esto es porque la sangre se vuelve más espesa, entonces el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para bombear esta sangre espesa a todo el cuerpo. Se va a incrementar la percepción del esfuerzo, los atletas van a sentir que están haciendo algo más intenso, aunque no lo sea. Se incrementa la fatiga porque se empiezan a utilizar más rápidamente las reservas, sobre todo de glucógeno. Se afecta el rendimiento físico, se puede afectar la fuerza y la resistencia, se puede afectar el esfuerzo cognitivo, por ejemplo, va a haber afectar la concentración, la toma de decisiones, las habilidades y la coordinación. Pueden tener los atletas problemas gastrointestinales como náusea, vómitos y diarrea. También incrementar el riesgo de enfermedad del corazón. Entonces, el ejercicio realmente puede provocar grandes pérdidas de electrolitos y lo que especialmente se va a perder es sodio a través de esta respuesta del sudor. Y esto va a ser más evidente en condiciones húmedas y calurosas, mientras la concentración de sodio puede variar entre individuos, y esto dependiendo de muchos factores como la tasa de sudoración, la genética. Hay personas que tienen más glándulas sudoríparas que otras, también la dieta y la climatización. En un evento donde hay una gran pérdida de fluidos, los atletas deben de estar conscientes de que tienen que reponer estos electrolitos perdidos. Si queremos ver un poquito más específico cómo se afecta el rendimiento dependiendo del porcentaje de peso perdido, tenemos esta tablita donde podemos observar que si ya se perdiera 1% del peso corporal, ya empieza un incremento del trabajo cardíaco y ya el rendimiento aeróbico empieza a disminuir en un clima cálido. Si hay una pérdida de 2%, se va a tener una sed más intensa y va a haber una pérdida de apetito. Y aquí ya se afecta el rendimiento mental y cognitivo. Si la pérdida es de 3%, va a haber una disminución en el volumen sanguíneo y también aumento en el riesgo de contracturas y calambres. Un 4% va a haber un mayor esfuerzo físico para trabajos, ya se empieza a sentir náusea y va a haber una disminución de la fuerza muscular. Y un 5% puede aumentar la temperatura corporal hasta 39 grados centígrados, va a haber una rápida disminución del rendimiento y alto riesgo de una lesión musculotendinosa. Si es un 6%, va a haber una disminución de la termorregulación y un fallo de la misma. Entonces, si se dan cuenta, es bastante peligroso y es algo que pasa muy comúnmente, por ejemplo, en los deportes que compiten por categoría de peso. Y en realidad, cuando yo he hecho las evaluaciones con ellos, como sé que es un poco probable que ellos dejen de hacer estas pérdidas de peso por agua, aunque se ha tratado de cambiar bastante, pero como sea lo siguen haciendo, sí yo les pido que por favor no pierdan más del 2% de su peso en agua, porque ya más de eso, incluso han llegado a 3%, pero no más de eso, porque ya después de eso ya el rendimiento sí se va a afectar de una manera significativa. Y no solo el rendimiento, sino ya pueden haber problemas e incluso riesgos para la salud, y no digamos gente que ya se ha muerto por pérdidas de pesos de líquidos o por deshidratación severa. Como el estado de hidratación es de suma importancia para mantener adecuados niveles de rendimiento deportivo, nosotros tenemos que conocer cómo podemos evaluar el estado de hidratación de los atletas. Actualmente no hay un consenso general de cuál es el método más efectivo para evaluar el estado de hidratación en un momento determinado en el tiempo, pero sí hay muchas técnicas que son comúnmente usadas para evaluar el estado de hidratación. Estas técnicas envuelven ya sea medidas del cuerpo como la medición del peso corporal, sanguíneas como la osmolaridad sanguínea, sensoriales como por ejemplo la percepción de la sed o el puntaje de la sed, urinarias como la gravedad específica,
y también la osmolaridad urinaria o el color de la orina, por ejemplo. Y cada método va a tener sus propias fortalezas y limitaciones, y para poder seleccionar la técnica más apropiada vamos a tener que ver varios factores. Sobre todo, algo muy importante es la practicidad de esta técnica, también el costo, si es que nosotros lo podemos comprar o no, la experiencia que se requiere para la técnica, para poderlo utilizar, si es portátil o no, y la eficiencia para poderlo utilizar. Algunos de estos métodos solo van a poder ser usados en el laboratorio, mientras que otros pueden ser usados fácilmente en el campo. Y aquí ustedes están viendo esta tabla que nos ayuda a monitorizar el color de la orina. Esta es una herramienta que es bastante conveniente y típicamente va a indicar el comportamiento del consumo de líquidos previo. Es decir, que generalmente nosotros la podríamos utilizar para que los atletas puedan observar la orina de la mañana, y con eso ellos poder saber cómo fue su hidratación un día anterior. Entonces la orina deberá ser amarillo o pálido o transparente. Y si el atleta no consumió suficiente líquido, la orina va a ser va a ser un amarillo más oscuro. Esta tabla es una tabla desarrollada por Armstrong y es una tabla de 8 puntos del color de la orina. Y esta escala ha sido utilizada a lo largo del tiempo. En el 2015 fue validada para evaluar el estado de hidratación en niños sanos, y ellos la validaron a través de evaluarla y compararla con la osmolaridad sanguínea, y se dieron cuenta que era bastante precisa para determinar estado de hidratación. Sin embargo, como todos los marcadores de orina para medir el nivel de estado de hidratación, el color de la orina, van a estar influenciados por un consumo rápido de líquidos, porque esto, si los atletas, nosotros le medimos el estado de hidratación y luego ellos toman una bebida o se están rehidratando, esto va a facilitar la diuresis. Entonces en ese momento puede cambiar repentinamente el estado de hidratación, por lo que este método va a ser mejor un indicador del primer estado de hidratación del día en la mañana, que nos indica, como les había mencionado, el estado de hidratación de un día anterior. Esto se va a tener que hacer al despertar y previo a ingerir algún fluido, pero sí es una tabla que sí se puede utilizar, y sobre todo uno se lo puede enseñar a los atletas para que ellos puedan ir monitorizando su estado de hidratación todos los días. Incluso es algo que ustedes le pueden preguntar, así como el entrenador le pregunta cuál fue tu frecuencia basal al despertar o en reposo. Ustedes también le podrían preguntar a los atletas cuál fue tu estado de hidratación en la mañana, confiando de que el atleta le vaya a decir a uno la verdad. Y es una forma de que ellos vayan dándose cuenta de cuánto líquido necesitan al día, y si ese líquido que tomaron en el día fue suficiente para que la orina de la mañana fuera clara y diera un estado de hidratación adecuado. ¿Qué otras técnicas para medir el estado de hidratación existen actualmente? Aquí les elaboré una tabla que fue adaptada de este autor, donde vemos las diferentes técnicas para medir el estado de hidratación, que van desde las mediciones de campo, medidas de laboratorio y algunas medidas experimentales que hay en este momento. Aquí, por ejemplo, lo interesante de esto es que está dividido por la practicidad y también por la valoración, es decir, la precisión, y también en algunos de ellos se tiene el punto de corte para determinar que un individuo está hidratado. Entonces, miremos en las mediciones de campo. En primer lugar está la gravedad específica de la orina. El propósito para el que se está midiendo esto es para conocer la concentración de un fluido, en este caso la orina.
La practicidad, pues en costo es un bajo costo, el tiempo para el análisis es corto y si es portátil. En la valoración, la precisión es intermedia, aunque se hizo una investigación en donde se involucraron a 34 personas saludables y en donde se demostró que la densidad, la gravedad específica de la orina, que fue medida con refractómetro, y la osmolalidad urinaria, que fue medida con un osmómetro, podían usarse intercambiablemente porque las dos medían la misma estado de hidratación en estos sujetos. ¿Cuál es el punto de corte para determinar la hidratación con la gravedad específica? Para decir que la persona o el atleta está bien hidratado, su densidad o por lo menos tiene un estado euhidratado, tendría que estar abajo de 1,020 la densidad o la gravedad específica de la orina. Sin embargo, hay tablas en donde se pone un poco más específico los valores y por ejemplo, si el atleta está abajo de 1,010, se dice que está bien hidratado. Si está entre 1,011 a 1,019 a 1,020, se dice que tiene deshidratación mínima. Si está entre 1,020 a 1,030, se dice que está muy deshidratado. Y arriba de 1,030 que está con deshidratación severa. Pero aquí, por ejemplo, el 1,020 pues es un valor que nosotros podríamos considerar. Y arriba de 1,020 decir que el atleta no está adecuadamente hidratado. El color de la orina, que lo vimos en la diapositiva anterior, que es lo que el propósito es también conocer la concentración de un fluido, tiene un bajo costo, no se necesita un gran tiempo para el análisis, si es portátil, y la precisión también es intermedia, aunque ya vimos que también fue validada utilizando la osmolaridad sanguínea. El punto de corte para terminar la hidratación en el puntaje, si ya la orina está de 3, el color de la orina está en un puntaje de más de 3, ya se considera algún grado de deshidratación. Entonces el puntaje tiene que ser los primeros 3, los primeros 2, para decir que la persona o el atleta está adecuadamente hidratado. Los cambios en el peso corporal, el propósito es medir cambios en el agua corporal total. Obviamente tiene un bajo costo, es práctico, el tiempo para el análisis es corto y si es portátil, y la precisión también va a ser intermedia. Y aquí el punto de corte para determinar que está hidratado tendría que ser que no haya un cambio de más de 1% en el peso corporal. Bien, algo bien importante es que las medidas del peso de la masa corporal representan un cambio, es un cambio para medir el estado de hidratación, y nosotros tenemos que saber que durante la deshidratación, esta deshidratación puede ocurrir durante un periodo de tiempo entre 1 a 4 horas, ya sea con o sin ejercicio. Entonces sí es importante que nosotros midamos estos cambios en el peso corporal en un margen de 1 a 4 horas. Podríamos decir que el peso que ha perdido la persona sí podría deberse a el agua perdida, si es que hay menos peso. Ya más de 4 horas tendremos que tomar en cuenta la comida y algunos otros factores como pérdida de agua por respiración o por las heces incluso. Entonces sí es mejor medir el peso, por ejemplo si se va a medir antes o después del entreno para ver cambios, para medir la tasa de sudoración por ejemplo del atleta. Eso sí se considera válido, pero si ya son más de 4 horas de que nosotros evaluamos el primer peso y el segundo, entonces ya tenemos que tomar en consideración otros aspectos. Luego tenemos lo que es la puntuación de la sed
Y esta puntuación, el propósito es medir cambios en el agua corporal, tiene un bajo costo, un tiempo para análisis corto, la portabilidad si es portátil, porque solo es una escala, no es muy preciso, la precisión es baja. Y esta puntuación es una puntuación que va de 1 a 9, y donde 1 es que la persona no tiene sed y no es que está muy sediento. Pero cuando ya se tiene una puntuación de 3 a 5, eso quiere decir que ya se tiene un grado moderado de deshidratación. Entonces el punto de corte sería que más de 3, ya la persona ya no se encuentra en un estado de euhidratación. Y las medidas de laboratorio son varias. La primera que tenemos aquí es la dilución con isótopo. El propósito para esto, lo que se quiere es medir el contenido total de agua, sin embargo es un costo muy alto. El tiempo para el análisis es muy largo, no es portátil y sí tiene una alta precisión. Ahora aquí con la activación neuronal, a pesar de que este método es el método que es considerado el estándar de referencia o el gold standard para identificar cambios en los elementos, es una precisión de partes por billón. Imagínense, o sea, sí es bastante preciso. El problema es que requiere un reactor nuclear y mucha experiencia en la técnica, y solo existen pocos laboratorios. Entonces, obviamente el costo va a ser alto, el tiempo para el análisis va a ser largo, no es portátil, pero la precisión es bastante alta. La impedancia bioeléctrica, el propósito es medir el contenido total de agua, como ustedes ya saben. También es un costo medio, dependiendo cuál balanza o dispositivo vamos a comprar. El tiempo de análisis es corto si es portátil, aunque algunas balanzas no necesariamente son portátiles para medir esto. Y la precisión de la impedancia bioeléctrica es intermedia. Con relación a la hemoglobina y el hematocrito, esto también se puede evaluar, podemos evaluar el estado de hidratación. Aquí lo que vamos a ver son cambios en el volumen plasmático. El costo es medio, el tiempo para análisis es medio. Obviamente no es portátil, pero sí es bastante preciso. Y la osmolalidad plasmática y urinaria, el propósito es ver las concentraciones de fluido. Luego el costo es un poco alto, dependiendo del laboratorio donde lo mandemos a hacer. El tiempo del análisis es medio, no es portátil, pero también tenemos que ver que es una alta precisión. Y el punto de corte para determinar que está bien hidratada la persona es que la osmolalidad plasmática tiene que estar en menos de 290 miliosmoles y en la orina en menos de 700 miliosmoles. También hay algunas medidas experimentales que todavía no se han validado como tal. Una es la osmolaridad de las lágrimas, y aquí también lo que se quiere es ver la concentración de fluidos. Sin embargo, por momentos tiene un alto costo, el tiempo para el análisis es corto, la portabilidad no es portátil y todavía no sabemos qué tan preciso y cuál es el punto de corte para esto. Igual la osmolaridad salivar, también lo que queremos ver es la concentración de fluido, también el costo es alto, el tiempo para el análisis es medio, no es portátil y todavía está como un método experimental. Entonces hay algunas otras técnicas, pero estas tal vez son las más importantes. Y para fines prácticos, nosotros lo que podemos hacer es tener un refractómetro y medir la gravedad específica de la orina de los atletas como un método de evaluación de campo. También, como les había mencionado, el color de la orina, que también es algo bastante práctico. Y cambios en el peso corporal, todas las medidas de campo que están acá. Y ya si nosotros quisiéramos hacer una investigación o quisiéramos hacerlo más preciso, podríamos medir osmolaridad tanto plasmática como urinaria. Y también si queremos ver algunos cambios en volumen, el hematocrito y la hemoglobina también nos pueden dar una idea de qué tan hidratado está el atleta.
Entonces todo va a depender de a qué tengamos acceso, pero por ejemplo un refractómetro no es tan caro. Si uno lo compra en Estados Unidos, hasta lo puede conseguir por $20 y es bastante confiable esos aparatos. Si uno lo compra aquí es un poquito más caro, pero es de encontrar como que las formas de poder monitorizar factor que es tan importante que, para los atletas y para que ellos puedan mantener altos niveles de rendimiento deportivo. Entonces, para mantener los mejores niveles de euhidratación en los atletas, tenemos que conocer las necesidades de líquidos alrededor del entreno o competencia. Pero también es importante reconocer que mientras el consumo de líquidos puede compensar los efectos de la deshidratación, también puede facilitar la ingestión de otros ingredientes, por ejemplo carbohidratos, que nosotros sabemos que está comprobado que mejora el rendimiento deportivo. El tiempo en el que se debe tomar los líquidos relacionado al ejercicio ha influenciado las recomendaciones que son dadas a los atletas para optimizar el rendimiento deportivo. Durante ejercicios de 120 minutos o igual a esta cantidad de tiempo, la tolerancia gastrointestinal y el acceso a fluidos puede restringir las bebidas que pueden ser bien toleradas por un atleta. Esto es muy importante tomarlo en consideración. Y el agua y las bebidas con carbohidratos y electrolitos, que son las bebidas deportivas, son comúnmente recomendadas para el consumo durante eventos que envuelven alta intensidad y duraciones de corta a moderada duración. Mientras las bebidas comerciales son especialmente formuladas para que sean bien toleradas y utilizadas bajo condiciones de esfuerzo físico. Por ejemplo, estas bebidas tienen de 6 a 8% de carbohidratos para que los carbohidratos sean fácilmente absorbidos y pasen al torrente sanguíneo de forma fácil. Y tienen de 10 a 25% de milimoles de sodio. Esto hace que sean bien toleradas durante la competencia. Los atletas generalmente no van a poder igualar la pérdida de fluidos a través del sudor. Por lo tanto, se vuelve un poquito más importante que nosotros nos enfoquemos nuestra recomendación para que los atletas empiecen bien hidratados o que reemplacen la pérdida de fluidos después del ejercicio. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que poner atención para el consumo de líquidos durante el entreno o competencia y que no hagamos las medidas de índice de sudoración, que ya lo conocimos en el curso anterior, sino que tenemos que tal vez poner un poquito de más ojo o especial atención a que el atleta llegue bien hidratado, por si en dado caso el atleta no puede consumir el líquido que necesita de acuerdo a su tasa de sudoración, y también para poder reponer los líquidos que pierde después de este entreno o competencia. Este es un pequeño recordatorio de cuáles son las recomendaciones de líquidos alrededor del entreno. Ya sabemos que previo al ejercicio, 4 horas antes, el atleta debería de consumir entre 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso corporal. Y podríamos usar el color de la orina para tener una guía del volumen, es decir, si la orina es clara, no le vamos a dar 10 mililitros por kilogramo, sino le podríamos dar 5 mililitros por kilogramo. Y también evitar bebidas con alto contenido de grasa, como sería leche entera, por ejemplo. Durante el ejercicio, 400 o 800 mililitros por hora. Esta es una recomendación muy general que en teoría podría ayudar a evitar el déficit de más de 2% de la pérdida de peso. Y la bebida debería tener alrededor de 110 miligramos de sodio por 235 mililitros. Sin embargo, esto ya lo hablamos y en la diapositiva siguiente solo les puse la diapositiva del cálculo de índice de sudoración, que eso es muy importante que lo hagamos, pero digamos que no tenemos la facilidad de calcular el índice de sudoración. Vamos a tener que dar esta recomendación general. Y el índice de sudoración, ustedes saben que puede variar dependiendo de individuos, desde 0.3 a 2.4 litros por hora, que es un gran margen de diferencia. Y la ingesta de bebidas frías, debemos promover esta ingesta de bebidas frías, sobre todo en climas calurosos. Y después del ejercicio,
vamos a tener que reponer entre 125 a 150% de la pérdida de líquidos. Y si el atleta consume alimentos, eso puede ayudar a mejorar la retención de líquidos. Como les mencioné, este es un recordatorio de una de las clases que tuvimos en el curso anterior, para que ustedes vuelvan a recordar cómo se calcula el índice de sudoración, pero es algo muy sencillo. Ya saben que es el peso antes que tenemos que tomar del atleta, también tenemos que tomar el peso durante la actividad para descartar la producción de orina, y el peso después de realizar la actividad física. También tenemos que pesar la cantidad de líquidos que consume el atleta a lo largo del entreno, y entonces al peso, a la diferencia de peso, se le tiene que restar el líquido que se consumió y el líquido que haya sido de la producción de orina, para tener lo que es el índice de sudoración. Y es algo muy sencillo de hacer, pero no siempre uno tiene el tiempo o tiene el acceso de tener al atleta durante un entreno completo para poderle hacer esta evaluación. Si no se puede, entonces tomamos la recomendación general de 400 a 800 mililitros de líquido por hora. Y si no lo podemos hacer, pues ya hacemos algo más individualizado y calculamos el índice de sudoración al atleta. Algo tal vez que se puede tomar en consideración es esto, que es algo nuevo, que es la efectividad de diferentes bebidas en la retención de líquidos. Se han hecho estudios para ver el efecto que tiene cualquier bebida en el estado del fluido corporal, y esta ha sido evaluada por el balance entre cuánta agua retiene el cuerpo de cualquier volumen de líquido consumido. Y recientemente se estableció el índice de hidratación de una bebida, que lo pueden encontrar en los artículos científicos como BHI por sus siglas en inglés, para describir la capacidad de retención de fluidos de diferentes bebidas, con valores estandarizados de retención comparado con el agua. Y una fortaleza de este índice es que reconoce que todas las bebidas hacen una contribución al consumo total de fluidos, calificándolas unas más efectivas que otras. Aquí, por ejemplo, en esta tablita pueden ver que la primera columna es las bebidas que producen retención de fluidos inferior al agua. Y aquí tenemos la cerveza, que tendría una cantidad de alcohol mayor del 4% por volumen de la misma. Luego tenemos las bebidas que producen retención de fluidos similar al agua. Y aquí tenemos el agua mineral, las bebidas deportivas, la cola de dieta, el té ya sea caliente o frío, y el café. Y si se dan cuenta, pues probablemente no es estadísticamente significativa la diferencia entre la retención de fluidos comparado a la bebida deportiva contra el agua, porque estos son estudios muy recientes. Y tenemos las bebidas que producen retención de fluidos superior al agua. Dentro de estas tenemos la leche entera, la leche descremada, la leche de soya, cualquier reemplazo de comida a base de leche, como por ejemplo Ensure podría ser, o alguna proteína de suero, las soluciones de rehidratación oral. Y algo bien interesante es la cerveza, que tiene menos del 4% de alcohol por volumen. Se han hecho también estudios porque se ha visto que hay una de las prácticas comunes de algunos atletas de diferentes deportes es el consumo de cerveza después de una competencia, por ejemplo. Y se dieron cuenta que si se reducía el porcentaje de alcohol a menos de 4% de alcohol por volumen y se incrementaba el contenido de sodio, este podía causar una retención significativamente mayor de líquido, comparada con la cerveza, que tiene más del 4% por volumen de líquido. Entonces, no es para tal vez promover el consumo de cerveza entre los atletas, pero solo para que sepan que sí se han hecho estudios con relación a esto, debido a las prácticas que tienen muchos atletas después de las competencias. Algo muy importante es que muchas de las bebidas consumidas por los atletas se hace junto con comida o snacks, y la comida también puede influenciar la rehidratación.
Y se ha visto que cuando se toma una bebida y se come tanto, se come al mismo tiempo, perdón, y esto se ha visto tanto en hombres como mujeres. Ellos en estudios han alcanzado niveles similares de retención de fluidos independientemente del tipo de bebida. Pero el consumo de bebidas deportivas, que todos sabemos que tienen calorías extras, o bebidas a base de leche, podrían resultar en un mayor consumo de calorías y diferencia en consumo de nutrientes si se compara solo con el consumo de agua, agua con comida. Por lo tanto, sí tenemos que ver que la selección de la bebida post ejercicio, cuando hay comida disponible, debería considerarse como una estrategia, que sí la comida ayuda a retener más agua, y la selección de la bebida debería estar influenciada por los requerimientos inmediatos de nutrientes post ejercicio del atleta, así como también los objetivos que nosotros tengamos globales de la dieta o plan de alimentación de nuestro atleta. Entonces esto es algo nuevo, solo para que lo tomen en consideración. Y con esto vamos a terminar la clase de esta semana.